Nossas câmeras, muito bom dia. Hoje teremos a nossa segunda aula de português 3. Vamos começar imediatamente com o nosso conteúdo. Vamos iniciar rapidamente. Nós conhecemos os pronomes oblíquos. Eles são classificados em dois grupos: pronomes oblíquos tônicos, que sempre usam uma preposição antes, pode ser para, a, por, entre, de, em, sem ou com. Exemplo: você comprou esta blusa para mim. Nós começamos a atividade sem eles. E estudamos alguns casos em que pode haver contração. Uma palavra vai se juntar a outra. Aí, esses casos são de, em e com, ¿no? Si tenemos una de esas tres preposiciones y se presentan las situaciones que aparecen aquí, de mais ela, en mais eles o con mais nós, esas dos palabras no se pueden mantener separadas, se van a unir obligatoriamente, ¿no? Formando palabras nuevas: dele y dela, neles, nelas, comigo, conosco. Todo esto lo practicamos en esta actividad. Hicimos este ejercicio y el juego que está abajo a través del link. Y también abrimos el tema pronombres oblicuos átonos. Hemos practicado la primera situación, cuando el verbo que está en la oración acaba en vocal. Al reemplazar el objeto directo, usamos o, a, os, as. Exemplo: eu comprei o carro, eu o comprei. Ela vendeu as casas, ela as vendeu. Ok? Ahí reemplazamos por un o, a, os, as, dependiendo del género y número de la palabra, siempre y cuando el verbo que está en la oración acaba en vocal. Practicamos con este ejercicio. Pasamos al segundo grupo, el cual tiene unos más pasos que el anterior. Aquí, en este caso, los verbos que están presentes en las frases acaban en letra R, S, Z, como visitar, fez. Y bajo esa regla, los pronombres usados para reemplazar el objeto directo son lo, la, los, las. Y tenemos varios pasos a seguir para poder hacer ese cambio. Vou visitar o museu, vou visitá-lo. Ele fez as tarefas, ele fez-las. Quero comer lanches, quiero comerlos. ¿Ok? Eso es lo que vimos en la clase pasada. También practicamos aquí. Tuvimos ejercicios para implementar estos pasos y practicar. Vamos a hacer el siguiente grupo, que ya será el último. Y después tendremos un último ejercicio para cerrar este tema. Agora vamos para o nosso grupo número 3. Se o verbo terminar em som nasal, em M, ão ou ON. Ahora, este tercer grupo y último, se presentan los verbos que terminan en letra M, o pueden terminar en ão, o pueden terminar en ON. Vamos a ver aquí. Aquí hay menos pasos. Aquí pueden participar dos alumnos que van a ayudarme con la lectura de los pasos. Aquí participará un alumno y aquí será un segundo. No se olviden de notas de participación en cada clase, siempre levantando la mano. Vamos a ir en orden. Un momento, en cuanto abro minhas anotações. Aqui, sábado, de 8 a meio-dia. Ok, pronto. Vamos por aqui. Agustin Valdivieso. Bom dia, professor. Bom dia.
Vamos, Agustín. Pode ler aqui a primeira frase, aqui. Ela repõe o livro na biblioteca. Perfeito, muito bem. Ela repõe o livro na biblioteca. Ella repone, ¿no? Devuelve el libro en la biblioteca. Vamos a seguir los pasos que aparecen aquí arriba para cambiar el objeto directo. Y así llegamos a ella repõe no. Vamos aquí, Agustín. Vamos aquí primero. Repõe acaba en. ¿Cómo termina este Vocal verbo? en OE. Hoy, muy bien. Recuerden que aquí estamos en el grupo donde los verbos acaban en em, En, M, IN, A, au, hoy. O, OE. Isso. Atenção. Adicionamos un hífen. Isso, adicionamos um hífen, pessoal. Olha só. Repõe e colocamos um hífen. Hífen. Próximo passo. O pronome asumo formas no, na, nos, nas. Isso, muito bem. Recuerden que para poder usar ese pronombre, no, na, nos, nas, hay que identificar la palabra que vamos a reemplazar. Entonces siempre hay que hacer la pregunta usando el verbo. ¿O qué ela repõe? ¿Qué repone o qué devuelve? O livro. O livro, muito bem. Ajá, ¿o qué ela repõe? La respuesta sería o libro. Entonces, esa es la palabra que ustedes van a reemplazar. Como el libro es masculino y singular, usamos no. Y ahora sí, lee aquí, por favor, Agustín, la última frase. ¿Ela? Ela repõe no livro, no, No, no. na, no, na No. livro. Na No, no. biblioteca. Claro, ela repõe no, na biblioteca. Isso, muito bem. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Muy bien. Recuerden que ese no es un pronombre que ya está reemplazando a la palabra libro. Uhum. Muito bem, obrigado. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente ejemplo. Vamos, Briana, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, por favor, leia aqui o segundo exemplo. Vocês comprarão uma mochila? Isso, vocês compraram uma mochila. Muito bem. No se olviden que siempre hay que revisar, en primer lugar, cómo termina el verbo, porque eso determina cuál pronombre usarán y hemos visto que son 3 grupos, entonces depende mucho de cómo termina el verbo. Aquí, comprarán, acaba en emi. Está dentro do grupo número 3. Bem, primeiro passo aqui, Briana, adicionamos um quê? Um hífen. Un hífen, muito bem. Siempre colocamos el guión después del verbo. Compraran y aquí aparece el guión al lado. Próximo paso. O pronome assume. O pronome assume as formas no, na, nos, nas. Isso, muito bem. Recuerden siempre hacer la pregunta con el verbo para saber cuál es la palabra que van a reemplazar. O que vocês compraram? Qual seria a resposta, Briana? Uma mochila. Una mochila, muy bien. Entonces, esa es la palabra que van a reemplazar usando uno de esos 4 pronombres. No, na, nos, nas. Mochila es femenino, es singular. Entonces, na. Aquí, Briana, vamos a leer la última frase. Vocês comprarão na. Isso, vocês compraram na. Muito bem, obrigado. Obrigada. E é isso, por nada. Bem, pessoal, aún tenemos más actividades, así que no se preocupen quienes no alcanzaron aquí a participar. Y este es el tercer grupo y último de pronombres oblicuos átonos. Vamos a practicar este tercer grupo y tenemos algunas actividades más donde ya iremos mezclando todos los grupos para que ustedes practiquen. Recuerden que la presentación ya está en Clementina, así que pueden abrirla para que acompañen la clase o continuar tomando alguna captura para trabajar las actividades.
Uhum. Vamos fazer a nossa primeira atividade em grupos. Vamos praticar esta situação usando no, na, nos, nas. Aqui, ok? Vou colocar vocês em grupos para usar esses pronomes nestas 6 frases. Un momento, vamos a listar los grupos para que ustedes practiquen este tercer grupo de pronombres. Pronto, vamos lá. Iniciamos nuestra primera actividad en grupos. Carmen, bom dia, tudo bem? Perdão, bom dia, professor. Tudo bem? Bom. Qual número? Ok. Ela virá na rua. Sim, muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Certo. Continuamos. Richard Calderon. Bom dia. Qual número? Bom dia. 6. Ok, número 6. Eles ou venderão? Richard, ¿está aplicando los pasos que hemos visto anteriormente? Sí, que son los pronombres. Pero usted no está aplicando lo que hemos visto antes. Le hemos explicado antes de entrar a los grupos. ¿Cómo ha trabajado la actividad? Es agregarle no, nas a los pronombres. Ok, deme su respuesta final. Venderás ou libro. Correcto. No sé cómo ha trabajado Richard. Usted no ha trabajado nada de lo que hemos visto y se ha explicado. Por favor, cámaras encendidas. Necesito las cámaras para poder ver si realmente todos están ahí presentes y acompañando la explicación. Vamos a estudiante Keila Acaro, Melissa Oliveira. Muito obrigado. Bom dia. Buen día. A ver, vamos entonces ahora con un momento. Patricia Zegarra. ¿Cuál número? 2. Ok, 2. Elas abrem no. Certo, obrigado. Obrigada. Bem, agora Martim Barverena. Qual número? Bom dia, Arthur. Bom dia. 3. Uhum. Vocês comerão na. Certo, obrigado. Obrigado. Perfeito. Agora, Josefina Álvares. Bom dia. Qual número? Bom dia. 6. 6, ok. Venderá no. Aí não dice venderán. Sí, venderá no. No, ahí no dice venderán. Vender. Leamos bien las palabras, por favor. Venderá Ajá. no. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos agora a Roger Aro, um número. Cuida su micrófono, Roger. 4. Ok, número 4. Preparamos. Certo. Preparam-nos. Ok, obrigado. Muito bem. E por último, Maria Pariona. Bom dia, último número. Buen día, profesor. Olá. El último sería ele põe-nos na mesa. Isso, certo. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Por nada. Bem, pessoal, então é isso. Aqui hemos practicado esse tercer e último grupo, onde se emplea no, na, nos, nas
cuando los verbos que están en las frases acaban en letra emi, o acaban en aun, o acaban en oin. Bien, esa es la regla de este tercer grupo. Vamos a continuar practicando. En las siguientes 2 actividades que aún tendremos, vamos a ir mezclando todos los grupos, ¿no? Aquí los ejercicios los hemos visto por grupos, separado, pero ya en las siguientes actividades lo veremos todo junto. Entonces ahí ustedes van a aplicar los pasos de acuerdo a lo que vean en las frases. Un momento, mientras abro aquí. Voy a agregarlo en la presentación. Me falta actualizar esa parte. Un momento. Aquí. Recuerden que la presentación está en Clementina, así que ustedes pueden abrirla para trabajar el contenido. Ok, vamos a. Voy a explicar cómo se trabajará la siguiente actividad. Ok, aquí, atención. Aquí tenemos 6 preguntas y esas preguntas van a responderlas usando la información que aparece en paréntesis a la derecha. Voy a hacer un ejemplo para que se comprenda mejor cómo se va a trabajar. Aquí voy a colocar ejemplo número 0. Aquí yo tengo la pregunta, por ejemplo, deixa eu ver, ¿quién vai vender o carro? Y entre paréntesis, la palabra que usaré para responder a esa pregunta será meus amigos, ¿ok? Es el sujeto de mi oración. Bien, entonces tengo que responder esa pregunta. Cada pregunta que ustedes tienen aquí usa un tiempo verbal diferente. Por ahí pueden ver que hay presente como coloca, o hay pasado como descubrió, ouviu, o hay futuro como vai al lugar, vai fazer, vai enviar. Entonces siempre hay que tener en cuenta también la conjugación. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Quién va a vender el carro? Va a vender, ¿esto sería presente, pasado o futuro? Futuro. Futuro, muy bien. Primero vamos a responder la pregunta usando meus amigos. Meus amigos, ¿cómo sería el verbo ir conjugado? ¿Alguien recuerda esa conjugación verbo ir? Meus amigos. Falta una letra aquí en el medio. Letra A. Isso, vão. Essa é a conjugação. Meus amigos vão vender o carro. Ok, la pregunta fue, ¿quién va a vender o carro? Y la respuesta es, meus amigos vão vender o carro. Aquí vamos a aplicar los pronombres que hemos visto durante esta sesión y la anterior, porque la palabra carro se está repitiendo. Entonces, aquí es donde vamos a reemplazar la palabra carro, siguiendo los pasos que hemos visto en los 3 grupos diferentes. Recuerden que siempre hay que revisar cómo termina el verbo para saber cuál regla y qué pasos vamos a aplicar. En este caso, el verbo vender acaba en letra R, letra R. Y mirando sus grupos, ¿en cuál grupo encaja esta situación? ¿En el primer, segundo o tercer grupo? Tercer grupo. No, no es tercero. El tercer grupo son los verbos que acaban en aun, oin y en letra emi. Segundo. Que lo hemos visto hoy. Segundo grupo. Segundo. El segundo grupo que vimos en la clase pasada son los verbos que acaban en letra R, en letra S o en letra Z. Aquí el verbo acaba en R, entonces ya sabemos cuáles son los pasos que vamos a aplicar
porque el verbo acaba en R. Tienen que observar cómo acaba el verbo para que sepan cuál paso van a aplicar. Entonces vamos a aplicar. El primer paso es eliminar, ¿no? ¿Qué letra vamos a eliminar? La R. O. Carro. Perdón, la Hay que R, la prestar R. atención. Letra R. Por ahí alguien me respondió R. Muy bien. R. Abran la presentación. Sé que son varios pasos. La presentación está en Clementina. Primer paso, eliminar la letra R. Hífen. Segundo paso, muy bien, colocamos hífen, se agrega el Hífen. guión. Sí, próximo paso, colocamos ¿qué cosa? Pronombre. Pronombre. Eso. Lo. Exactamente. Muy Lo. bien. Tenemos 4 opciones, ¿no? ¿Cuál sería para carro, siendo masculino y singular? Los. Lo. Muy bien. ¿Y cuál sería el último paso? Hay que colocar tilde, ¿verdad? ¿No? Acento. En la E iría La Letra E. E. Muy bien. Entonces, así la respuesta sería: ¿quién va a vender o carro? Meus amigos vão Venderlo. venderlo. Ok. Recuerden que aquí yo he aplicado esos pasos del grupo número 2 porque el verbo acaba en R. Si el verbo acaba en vocal, sabemos que es el primer grupo. O si el verbo acaba en emi, au, oi, que es el grupo que hemos visto hoy, usaremos otros pasos y otros pronombres. Tienen que usar los pasos de acuerdo al verbo que tengan en la frase. Así van a seguir el resto de oración, el resto de preguntas y respondiendo cada una de estas preguntas. Vamos a colocar por aquí. Ok, quiere un modelo. Bien, así ustedes van a trabajar las otras 6 preguntas. Ojo, atención, recuerden que aquí tienen pasado, presente y futuro, ¿no? Número 1 es futuro, número 2 es tiempo pasado, número 3 es futuro, 4 es presente, 5 es tiempo pasado y 6 es futuro. Entonces hay que recordar también un poco la conjugación de verbos. Por eso vamos a trabajar en grupos, así ustedes trabajan juntos la actividad para poder conjugar bien, usar bien los pasos. Recuerden que es grupal, no trabajen individual. La idea es que lo hagan en grupo para en los momentos en que surge alguna duda entre ustedes también puedan recordar algunas conjugaciones o algunos pasos. Ok, vamos a organizar los grupos. Bien, cuidado sus micrófonos, por favor, y estamos de regreso en la sala principal. Vamos a responder las preguntas. Ok, vamos a comenzar a llamar. Un momento. Auron Mendoza, ¿cuál número? 1. Ok, números en portugués, por favor. Eu Número vou uno. alugar lá. Ok, un momento. Novamente, eu. Vou alugá-la. Isso, alugar lá. Certo, obrigado. Obrigado. Muito bem. Continuamos. Richard Calderon, qual número? 5. Ok, número 5. Eu a ouvi. Isso, ouvi. Muito bem, obrigado. Próximo ou próxima será Jaqueline Luque. Qual número? 2. Número 2. As estaquiárias descobrirán-nos. Isso, descobrirão-nos. Muito bem, obrigado. Continuamos chamando. Gerardo, por nada, Gerardo Blas. Qual Bom número? dia, 3. Meus pais vão fazê-lo. Isso, vão fazê-lo. Muito bem, obrigado.
Javier Valdivieso. Qual número? No. No. No he hecho las tres. No, he hecho las tres primeras, nada más. Los otros todavía no. Ok, obrigado. Se trabaja en las 6. El tiempo dado en grupos es para las 6 preguntas. Vamos con Janechi Camacho. ¿Cuál número? 4, profesor. Ah, Se me ¿cuál oye. número? 4. ¿Se me oye? Ok. Disculpe. Sí, 4. Pedro lo coloca. Ah, nuevamente Pedro. Pedro coloca o relojio. Ok, me está... Ah, perdón, es la previa. La siguiente sería Pedro coloca guión o. No. Esos no son los pasos que hemos visto. Oh, la 5 puede ser. La 5 ya está respondida. Ah, perdón, sí. Oh, Pero le sirve como guía para que vea cómo está la ejecución y la ubicación del pronombre. Pedro. Pedro coloca para despertarlo he puesto. Está cierto. Muy bien, eso, pero observe la respuesta en el número 5, le ayudará como guía. Pedro A. Pedro. Uy. Pedro. O coloca. Isso, o coloca. Para despertar. Para despertar. Isso, muito bem. Obrigado. Isso aí, en ese caso, antes del verbo. Obrigado. Y solo nos falta, por nada, un número que será 6. Roger Aro, número 6. O Mario vai enviá-las a você. Isso, exatamente. O Mário vai enviá-las para você. Certo, obrigado. Muito bem. É isso, galera. Concluímos por aqui estas 6 frases. Vamos a pasar a otro ejercicio más, donde continuaremos colocando en práctica todas esas situaciones. Ok, los casos. Un momento. Un instante. Apago aquí. Cuidado, por ahí hay un micrófono abierto. Só um instante. Ok, vamos lá. Tenemos una actividad donde tenemos en total 6 frases, pero tenemos aquí 3 frases primero para hacer 3 ejemplos. Ok, vamos a trabajar con estos ejemplos. Aqui, primeiro, eu enviei o pacote aos meus pais por vía aérea. Esa es la frase, ya que ustedes tienen que buscar el objeto directo para reemplazarlo. Sí, diga Cecilia. Ah, ok, creo que ya no. Ok, atención. Primero, el verbo aquí, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál es el verbo de esta frase? Envié. 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 Ese es el verbo, perfecto. Ahí está un poco gruesa la línea. Aquí, envié. Muy bien. Recuerden que lo primero que hay que ver es cómo termina el verbo para que ustedes sepan qué pasos van a aplicar. Un verbo acaba en letra I, acaba en vocal. Entonces, de los 3 grupos que hemos visto, corresponde el primero. Son los verbos que terminan en vocal. Ustedes reemplazan usando o, a, os, as.
Vamos a hacer la pregunta para encontrar el objeto directo de esta frase. O que eu enviei. ¿Y cuál sería la respuesta para esa pregunta? O pacote. O pacote. O pacote. Muy bien. Entonces ya conocemos cuál es la palabra que vamos a reemplazar. O pacote, que es masculino y singular. En este caso tenemos 4 opciones. O, a, os, as. ¿Cuál sería el pronombre correcto? O. Oh, muy bien, masculino y singular. Singular. En este caso recuerden que el pronombre va a ir antes del verbo. Eu o enviei aos meus pais por vía aérea. Listo. Ya está. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Es tal cual como ustedes van a trabajar en un momento en la siguiente actividad. La siguiente frase es trouxeram. Trouxeram es el pasado del verbo traer en portugués. Trajeron. Trouxeram boas noticias para mim. ¿Cuál es el verbo de la frase? ¿Cuál es el verbo? Trouxeram. Trouxeram. Isso. Trouxeram. Muito bem. Isso. Ahora hay que revisar cómo acaba el verbo para saber cuáles son los pasos que vamos a aplicar. Trouxeram acaba M. Muy bien. Aquí vamos a aplicar los pasos que hemos aprendido hoy en el tercer y último grupo. Vamos a encontrar el objeto directo que vamos a reemplazar. O que trouxeram. Boas noticias. Isso, muito bem. Boas noticias. Esa es la palabra que van a reemplazar. Como el verbo acaba en letra M, los pronombres que ustedes usan aquí son no, na, nos, nas. Para la palabra noticias, eso, femenino y plural. ¿Cuál será el pronombre? Nas. Nas. Muy bien. Nas. Si seguimos los pasos que hemos visto, se coloca después del verbo. Trouxeram nas para mí. Para mí. Y eso, ahí está. Listo, vamos con el tercer y último ejemplo antes de desarrollar la actividad en grupos. Vou presentear, que sería voy a regalar, vou presentear uma cadela para minha irmã pelo seu aniversário. ¿Cuál es el verbo de la oración? Presentear. 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 Muy bien. Y el verbo acaba en letra R. Aquí estamos con el segundo grupo. Los verbos que acaban en letra R, S o Z. Ahí son más pasos, así que importante que abran la presentación para que se puedan guiar. Vamos a encontrar la palabra a reemplazar. O que eu vou presentear. Uma Isso. cadela. Isso, muito bem. Uma cadela. Cadela significa una perra, la hembra del perro. ¿Okay? Una perra, una cachorra, un perro. Uma cadela. Bien, esa es la palabra que reemplazaremos. Entonces, vamos lá. Para este caso son varios pasos, así que sí es importante que tengan quizás la presentación o sus capturas para que vayan en orden. Los pasos son primero eliminar la última letra, después agregar el guión. Vamos a colocar el pronombre para reemplazar cadela. La. Isso. Muito bem. La. Para esta situación tenemos 4 opciones. Lo, la, los, las. Y aquí siendo femenino y singular será la. La. Muy bien. Y el último paso es revisar la última letra antes del guión para ver si colocamos tilde. Acento aquí no há. Vou presentear lá para minha irmã pelo seu aniversário. Y listo, aquí hemos visto un ejemplo para cada situación. Importante que revisen cómo termina el verbo para que a partir de ahí ustedes apliquen los pasos y los pronombres que pertenecen a ese grupo. Bien, es de esta manera como ustedes van a trabajar la siguiente actividad.
encontrando la palabra que reemplazarán y colocando el pronombre adecuadamente. Aquí pueden quizás tomar una captura para que tengan estos ejemplos como modelo también. Y vamos a entrar na próxima atividade. Con esto ya cerramos este tema e iniciamos un tema nuevo. Mientras toman captura, siendo 9:33, voy a preguntar en el chat para que ustedes me confirmen si desean los 15 minutos de break a las 10, ¿no? Que sería el intermedio, o al final de clase, ¿ok? Entonces solamente en el chat coloquen a las 10 o a las 12 y después yo voy a contar los votos para ver qué decidió la mayoría. Si es a las 10, será en el medio de la clase, o si es a las 12, ustedes se retirarán a las 10, 11:45, considerando esos 15 minutos de break. En la clase pasada no todos votaron, así que coloquen ahí si prefieren el break ahora a las 10 o antes del mediodía. Mientras ustedes trabajen en los grupos, voy a contar sus votos. Bem, pessoal, então vamos entrar nos grupos para fazer a última atividade de pronomes oblíquos átonos. Ok? Vamos a ver. Vamos a ingresar a los grupos para fazer a seguinte atividade. Aquí. Tenemos estas 6 frases. Siguiendo los pasos que hemos visto, van a reemplazar el objeto directo de cada oración. Vamos a formar grupos. Un momento. Un momento. Deixa eu ver por aqui quem está faltando. Ok, vamos com Javier Valdivieso. Qual o número? La primera. Ok. A ver. Talvez eu as mostre aos professores. Sim, muito bem. Talvez eu as mostre aos professores. Muito bem, obrigado. E continuamos. Só um momento. Já foi. Maria Pariona, qual o número? 2. Ok, 2. Entregarán, no, con hífen no, entregarán, no, y para você. Para você. Muito bem, obrigado. Só um instante, vamos conferir por aqui. Já foi. Rina Flores. Rina Flores. Qual o número? Dia, professor. Bom dia. 3. Ok, número 3. Ela a contou para Contou. ou para vocês. Certo. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Isso aí. Ótimo. Sim, Cecília Madrid. Qual o número? 4, doctor. Ok, número 4. Compramos-lo para as crianças do orfanato. Certo, obrigado. Para as crianças. Muito bem. Continuamos. Giovanna Hara. Qual o número? 6. Vamos a emprestar-los para o Rafael. Muito bem. Vamos emprestá-los para o
Rafael. Muito bem. Obrigado, Giovanna. Bien, por ahí he estado llamando a quienes aún faltaban intervenir con la mano levantada, así que ahora solo me queda una frase para un alumno que será, vamos a ver aquí, Richard Calderón, número 5. 5. Sempre o peco a meu, Peso, ahí no dice peco. a meu país. Richard, ahí no dice peco, esa no es la pronunciação. Peso Peso a meus países. a meus pais. Muito bem, obrigado. É isso, galera. Muito bem, concluímos esta atividade. Ahí levantó su mano un poco tarde, Keila. Se levanta al momento que se solicita. Sí, profesor, yo pensé que usted estaba llamando como en las anteriores. Levanté la mano y no me llamó. Pensé que usted lo hacía de forma aleatoria. No, nada es aleatorio. Tiene que levantar su mano para tener un orden. Ok. Bien, aquí entonces perfecto, hemos finalizado este tema aplicando la regla de los 3 grupos que hemos visto en esta primera sesión y en la sesión pasada y en esta. Ok, finalizamos aquí. Antes de continuar, les comento, revisé los mensajes que ustedes enviaron y bueno, ganó la mayoría, que fue mediodía, ok, solamente creo que fue 7 o 8 alumnos que colocaron 10 de la mañana y el resto, que supera el número 10, colocaron mediodía. Entonces vamos a retirarnos a las 11:45, considerando que hay 15 minutos de break. Bien, si por ahí quizás alguien desea tomar desayuno, comer algo, no hay problema, solamente me escriben en el chat para que apaguen su cámara por unos minutos y apenas finalicen, abren nuevamente su cámara. Bem, pessoal, vamos aquí continuar. Este curso tiene temas nuevos como el que ya hemos finalizado, pero también tiene algunos temas que se van a reforzar y que ya vieron en cursos anteriores. Aquí vamos a lembrar o tempo presente en portugués, que es un tiempo que ya conocemos. Vamos a recordar la conjugación de regulares y de los irregulares también. Ok. Lembrando aqui, o presente é usado para você falar de hábitos, verdades ou características. Por exemplo, ela trabalha muito todos os dias. Eu como uma banana. Meus pais sempre assistem a um filme romântico. Okay? Entonces, cuando hablamos de presente, es para hablar de hábitos, situaciones reales o características de algunas personas. La conjugación que aparece en estas frases son verbos regulares, que es lo primero que vamos a recordar. Aqui. A conjugação de verbos regulares é muito fácil. É só você prestar atenção aos passos para você aplicá-los para todos os verbos regulares. El primer paso es eliminar las 2 últimas letras de cada verbo. Aqui você apagará as últimas 2 letras para cada verbo. ¿Ok? Una vez que hemos eliminado esas 2 últimas letras, nos vamos a quedar con la raíz. ¿Ok? Assim que você apagar as últimas 2 letras, você vai ficar apenas com o radical. Esa raíz es la que usan ustedes para comenzar a conjugar. Es solo agregar la conjugación que aparece en rojo. Eu falo, você, ele, ela fala, nós falamos, vocês, eles, elas falam. Okay, esta es la conjugación que ustedes usarán si el verbo acaba en ar. Para os verbos que acabam em er, como beber, vocês usam o, e, emos, em. Exemplo, eu bebo, você, ele, ela bebe, nós bebemos, vocês, eles, elas beben. ¿Okay? Si el verbo que van a conjugar acaba en er, recuerden que esa es la conjugación que deben seguir. Y por último, los verbos que acaban en ir, como dividir, seguirán esa conjugación. Eu divido, você, ele, ela divide, nós dividimos,
vocês, eles, elas dividem. Bien, ahí tienen la conjugación para cada grupo de acuerdo a la terminación. Ar, ir. Vamos fazer 3 exemplos, ok? Então, gostaria de 3 alunos para fazer 3 exemplos. Ok, vamos a trabajar 3 ejemplos con cada uno. Pueden levantar su mano, daré un verbo para cada uno para que siguiendo estos pasos puedan realizar la conjugación. Ok, un momento. Ok, vamos lá. Atenção. Deixa eu ver por aqui. Eita. Vamos chamar. Ok, deixa eu ver por aqui. Vamos primeiro com Agostinho. Agostinho, aqui você pode conjugar o verbo acordar, que em espanhol será despertar. C. Vamos, verbo acordar, Agostinho. Ar. Acordó. Acordo. Acordo. Continue. Eu acordo, você acorda. Certo. Ele, ela acorda. Muito bem. Nós acordamos. Vocês acordam. Eles, elas acordam. Isso, muito bem. Obrigado, Agostinho. Obrigado. Continuamos agora. Deixa eu por aqui. Briana, um momento. Aqui, Briana, conjugue o verbo. Pode ser. Vamos com o verbo aprender. Um verbo em R. Aprender. Eu aprendo. Certo. Você aprende. Certo. Ele, ela aprende. Nós aprendemos. Muito bem. Vocês aprendem. E eles, elas aprendem. Certo, muito bem. Obrigado. Obrigada. Isso aí. E por último, Carmen, vamos fazer um exemplo, o verbo com ir. O verbo será desistir. Ok, desistir em espanhol será como rendir-se ou dar-se por vencido. Ok, vamos. Carmen, desistir. Eu desisto. Muito bem. Desisto. Você desiste. Certo. Ela desiste. Muito bem. Nós desistimos. Isso. Vocês desistem. Elas desistem. Desistem. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada. Certo, pessoal. Então é isso. Finalizamos. Pueden ver que son verbos regulares, así que siguen los mismos pasos. Recuerden que si termina en ar, hay que seguir la conjugación de ar. Lo mismo para ir y para ir. Aquí pueden tomar una foto, una captura que vamos a practicar esto en la siguiente actividad. Ahora las actividades, si bien vamos a completar primero, tendrán verbos nuevos, verbos diferentes que quizás no han visto antes. Pero apliquemos esta conjugación, esta regla.
Vamos entrar nos grupos para fazer esta atividade, beleza? Es- Bem, vamos colocar na tela a nossa atividade. Ok, aqui pessoal, atenção. Vamos colocar en grupos, pues, hay verbos diferentes, pero todos siguen la regla, así que aplíquenlas aquí para completar estas frases con estos verbos que probablemente algunos no han visto antes, pero como ya estamos en el nivel 3, por ahí vamos a emplear algunos verbos diferentes. Un momento, vamos a organizar los grupos para fazer esta atividade. Cada um vai escolher um número e completar o espaço usando verbos no presente. Iniciamos con un momento. Vamos a ver, la última mano levantada es de Rina. Primero voy a echar un vistazo para ver quiénes faltan. Un momento. Já foi. Gerardo Blas. Bom dia. Qual número? Bom dia, 12. Pode falar. As campanhas publicitárias estimulam o consumo de determinados produtos. Muito bem, obrigado. Flor Carranza, qual número? 1, profesor. Número 1. Vamos a esforzarnos y colocar por lo menos los números en portugués. Ok. Bien, profesor. Eu analizo dados de diferentes regiões do país. Certo, muito obrigado. Agora, Keila Acaro, bom dia. Qual número? 2. Ok, 2. As indústrias automobilísticas producen milhares de vehículos por mês. Obrigado, muito bem. Deixa eu conferir por aqui. Ok, ya el resto cuenta con mínimo una participación. Vamos a ir en orden, un momento. Martín Barberena, un número. Sí, doctor. Número 3. Ok, número 3. O clima tropical favorece o cultivo de frutas exóticas. Obrigado, muito bem. Obrigado. Josefina, un número. 6. Número 6. As redes sociais influenciam o comportamento do consumidor. Ok, no dice comportamiento. O comportamento, perdón. Muito bem. E aqui a pronunciação é influenciam. Obrigado. Vamos, hay que hacer la corrección. Influencian. Influenciam. 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 Muito bem, obrigado. Vamos continuar por aqui, só um instante. Javier Valdivieso, um número. 9. Não entendi, por favor, em português. No. ¿Nani? Pero no entendí, más fuerte. No. No, no es novo. No. Ok, número 9. No. A pesquisa científica contribuye para o Banco da Medicina. Ahí no dice banco, ni a banco. Avanzo da Medicina.
Certo, obrigado. Vamos, Patricia Zegarra, un número. 4. Ok, 4. Las universidades públicas ofrecen bolsas para estudiantes extranjeros. Ok, isso, estrangeiros. Câmara, por favor, Patrícia. Muito obrigado. Ai, perdão, profe. Ok, certo. Muito obrigado, Patrícia. Ótimo. Vamos continuar. Agora, Roger. Não, perdão, um momento, que já tem outra participação para equiparar todo. Deixa eu ver. Janete Camacho, um número. Peraí. 8. Não. Aham, 8. 8. As exportações, exportações brasileiras representou grande parte da economia nacional. Não, respuesta incorrecta. No es la conjugación que corresponde. ¿Nos representó? No. Representan grande parte da economía. Un momento, aquí debería ser is, hay un poco de error. Es eu y as exportações. Entonces sería representan. Não, representam é apenas para exportações brasileiras. Aí no caso tem a palavra eu e as exportações. Eu sou eu y sería Isso. Pero le dije represento en la primera. Me confundí. El sujeto no es eu apenas en la oración. Hay dos sujetos. Soy yo y Isso. entonces sería ellos. Não. Me confundí. Tudo bem, vamos dar chance para outro aluno. Obrigado. Cecília Madrid. Bien, doctor. Qual número? Olá, Cecília. Bom dia. A pesquisa, la 10. Ok, número 10. En portugués, por favor, número. Empresa de tecnología invisten pesado en innovación. No, ahí no dice Innovação. Innovación. Muito bem. E essa frase, Investen es. ¿qué número es, Cecília, para finalizar? 10. La 10, doctor. No, no es 10 en portugués. 10. Las empresas de tecnología invisten Cecília, pesado escúcheme en innovación. atentamente, por favor. No me está diciendo el número en portugués, que es lo que estoy considerando para que el alumno vaya con su presentación, con su participación. Inicie su participación. Ay, no veo. No entendí, me ha dado varias respuestas. Deme una respuesta, por favor, final. Las empresas de tecnología Cecilia, el número, me refiero al número. ¿Ah? Número. 10.
Incorrecto, Cecilia. Vamos a considerar esta participación como parcial. Señores, para que ya se quede claro esta regla para participar. Si bien no es necesario que ustedes se comuniquen en portugués al 100%, ya lo he mencionado antes, vamos a por lo menos esforzarnos con lo mínimo. Doctor, Lo mínimo ¿ves? es alfabeto, ya es tarde, Cecilia, gracias. Número y alfabeto en portugués. Solo de esa manera va a acceder a participar. Es lo mínimo, es lo básico, es lo esencial. ¿De acuerdo? Muchos saben, pero no sé, no usan por lo menos ese vocabulario. Solo cuando exijo que lo usen, recién hacen uso de ese vocabulario. Vamos a trabajar de esta manera para todos por igual. Bien, vamos a continuar completando. Ahora hay algunas manos que se levantaron recién, así quizás ya no me alcance. Igual tenemos aún algunas otras actividades. Deixa eu ver por aquí. Giovanna Jara, un número. 7. Ok, número 7. O sistema de transporte urbano funciona melhor durante a semana. Ok, muito bem. Obrigado. Rina Flores, un número. 8. Ok, número 8. Eu e as exportações brasileiras representamos grande parte da economia. Ok, obrigado. Muito bem. Vamos de cima para baixo. Richard Calderon. Qual número? 5. Ok, 5. Aumento de demanda genera Da demanda. Da demanda genera nuevos puestos de trabajo. No es genera, porque en portugués el verbo no es generar, es gerar. Gera. Nuevos puestos de trabajo. Trabalho. Certo, muito bem. Obrigado. Agustín, un número. Cuidado su micrófono, Agustín. Agustín, olá. 12. Sim. Número. Último número, solo queda uno. 8. No. No, el último, abajo, penúltimo. Es que estimulan. 11. 11, ok. O turismo sustentable atrae visitantes. Peraí. Sim, atrai, ok. Visitantes preocupados com o meio ambiente. Certo, muito bem. Obrigado. E é isso, concluímos por aqui. Obrigado. Aún tenemos una actividad más, así que continuamos con los ejercicios. Bem, pessoal, vamos continuar. Estudiante Josefina, estamos constantemente solicitando su cámara. Infórmeme si sucede algo por interno. Lo que pasa es que... Por interno. Bem, galera, vamos continuar. Agora vamos conhecer os pronomes verbos irregulares. Probablemente ustedes ya los recuerden o los hayan visto antes, solo vamos a reforzar y obviamente vamos a trabajar con otros ejercicios. Bem, para os verbos irregulares não existem regras, não existem passos, só prática e memória para você lembrar da conjugação, ¿ok? Recuerden que no hay reglas para los irregulares, es solo práctica y memoria. Aqui vou acrescentar o verbo ser, que também é irregular. Eu sou,
você, ele, ela é. Nós somos, vocês, eles, elas são. Também temos o verbo estar. Eu estou, você, ele, ela está. Nós estamos, vocês, eles, elas estão. Ok, aquí tenemos entonces la conjugación de estos dos verbos irregulares también. Aquí lo ideal es que tengan una captura de esta tabla, de este cuadro, para que así se puedan apoyar y trabajar las actividades que tendremos a continuación. Bem, galera, vamos então. Vou colocar agora a nossa atividade, onde vamos praticar a conjugação de verbos irregulares. Só um momento. Aqui. São apenas 10 frases, vamos completar todas elas. Todas as frases usam verbos irregulares, então atenção com a conjugação. Atentos na conjugação, galera. Bora! Docente. Opa, quem me chama? Eu, Agustín Valdivieso. Agustín, diga. Tenía una consulta. Sí, claro. Una consultiña. En el ejercicio anterior, en la 9 quedó, en la captura está contribuir, pero de acuerdo a la tabla, debió haber, o sea, y es justamente ahí viene la... ok, sí, llega. Debió haber sido contribuye, según la regla, o es que hay una excepción, por eso justamente... Eu contribuo, sim, tá certo, é verdade. Não, realmente aqui este verbo se filtrou. Esse verbo aí não sigue exactamente la regla. Sí, gracias por la observación. Voy a corregir esa actividad. Ese verbo no corresponde ahí. O sea, era una excepción, porque al quedar en contribuir claro. no seguía la regla, por eso le hacía la pregunta, porque ahí me quedó así como que, hey, ¿qué pasó acá? Pero sí, me es olvidé correcto, de preguntarlo. correcto. Exacto, sí. Está bien, sí, no sigue la regla. Lo voy a sacar de la actividad y reemplazar por otro verbo que siga la conjugación. No hay problema. Muito obrigado. Obrigado pela observação. Bem, pessoal, vamos por aqui, continuamos participando. Essa é a penúltima atividade de hoje. Vamos começar a chamar. Iniciamos. Um momento, cuidado los micrófonos para que no se filtre ruido. Que vamos, Auron Mendoza, un número. La primera. Número. Ajá. 1. Ok, número 1. A cidade do Rio de Janeiro é um importante destino turístico. Muito bem, obrigado. Continuamos. Jacqueline Luque, un número. 2. Certo. Cámara, por favor, para participar. Número 2. 2. O Museu de Arte Contemporânea está fechado para... Obrigado. Muito bem, continuamos. Ok, Gerardo Blas, un número. 3. Ajá. O evento anual tem mais de 50 expositores. Isso, 50.
Muito bem. Obrigado, Gerardo. Vamos por aqui, continuar chamando. Janete Camacho, qual o número? Perdón, profesor, siento que tengo problemas con mi máquina. Tudo bem. 6. Ok, vamos. A, Amazonía. Amazônia, hay una tilde en la O. Amazonia é essencial para o equilíbrio climático do planeta. Aham, muito bem, obrigado, Janete. Continuamos. Um momento. Ok, Flor Carranza, um número. 4. Uhum. O grupo de estudiantes. No, vai- cuidado, no dice estudiantes. O grupo de estudantes Uhum. vai ao teatro todas as quartas-feiras. Ok, obrigado. Muito bem. Vamos por aqui. Keila Acaro, qual o número? Sete. Ok, número 7. A orquestra sinfônica está em turnê pela Europa. Sim, muito bem, obrigado. Obrigado. Tá. Bem, continuamos. Um momento, galera. Ok, así todos han completado como mínimo 2 intervenciones. Voy a seguir en orden. A ver, vamos por aquí. Cadea. Richard Calderón, un número. 8. Ok, número 8. A Biblioteca Municipal ten un acervo de mais de 100.000 livros. Sim, muito bem. Obrigado, Richard. Agora, Briana, um número. 9. Uhum. As equipes de resgate vai para as áreas afetadas pela enchente. Señores, a ver, por favor, sus micrófonos tienen que estar completamente cerrados. Nuevamente, por favor, Briana, no se logró escuchar su respuesta. Okay. As equipes de resgate vai para as áreas afectadas pela enchente. Ok, no sería vai porque el sujeto de la oración es as equipes. Vão. Isso, muito bem. Vão. Certo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Continuamos aqui. Roger Aro, um número. Roger Aro. Su micrófono. Roger Aro. Y no hay respuesta. Martín Barberena. 10. Ok, número 10. O departamento de marketing faz campanhas inovadoras todos os meses. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Aí, Roger conseguiu. Eu passo a outro. Ok, nada, no hay respuesta. Vamos para Javier Valdivieso.
Javier Valdivieso. Hola. Sí, ok, vamos. Número. Pues están las 10. ¿A cualquiera? Las 10. ¿Cómo así cualquiera? No entiendo. 5. Ok. Un ratito voy a esto. Tudo bem? Ya. O chef de cocina faz pratos inspirados na culinária mediterrânea. Ok, muito bem, Javier. Obrigado. E é isso, galera. Concluímos por aqui esta atividade. Bem. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Temos uma última atividade para cerrar esta sessão, donde colocaremos en práctica ambos tiempos, o ambos, no, ese mismo tiempo, en realidad ambos grupos de verbos, tanto los regulares como irregulares. Ok, un momento. Vamos para acá. Vamos então aqui conhecer os advérbios de frecuencia. Estos adverbios son palabras que usamos para indicar con qué frecuencia se realiza cada actividad, ¿no? Iremos desde nunca, de vez en cuando, às vezes, geralmente, sempre, de menos o de nada a más, a mucho. Por exemplo, vocês nunca estudam inglês. De vez em quando, prefiro ficar em casa. Às vezes, Paula bebe caipirinha. Geralmente durmo às 22 horas. Nós sempre comemos pizza. Como pueden ver, cada actividad está en tiempo presente. La diferencia es que cada actividad, de acuerdo a la palabra en rojo, el adverbio, se indica con qué frecuencia se realiza esa acción. Nunca, de vez en cuando, às vezes, geralmente y siempre. Observemos solo con atención que estas palabras siempre se usan al inicio de la frase, ¿no? Como de vez en cuando, às veces, geralmente. Y ya las palabras nunca o siempre van en la segunda posición en una frase, ¿ok? Eviten colocarlas al final. Eso no es correcto en un contexto formal, por lo menos en clase. Aquí pueden tomar una captura, una foto, porque es esto lo que vamos a trabajar en la siguiente actividad usando verbos en presente. Bem, vamos passar para a nossa última atividade e eu vou explicar para vocês como vamos fazer a atividade. Aqui, você vai entrevistar, vai perguntar para seu colega o seguinte: ¿con qué frecuencia você? Y ahí abajo tenemos varias actividades con las cuales vamos a practicar el tiempo presente. ¿Con qué frecuencia você acorda cedo? ¿Con qué frecuencia você assiste a notícias pela internet? Y responderán usando los adverbios de lugar. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia você com que frequência você vai à universidade?
com que frequência você vai à universidade? La respuesta es obviamente personal. Por ejemplo, eu sempre vou à universidade. Hay algunos que quizás dirán, de vez em quando vou à universidade. Ok, la respuesta es individual con respecto a la frecuencia que hacen esa acción, pero recuerden construir esa frase completa como está en el ejemplo. Eu sempre vou à universidade, de vez em quando vou à universidade. No es solo para responder nunca, siempre, no, hay que construir por lo menos esa pequeña frase para practicar este vocabulario y la conjugación de verbos. Bien, pessoal, si hay alguna duda o consulta, pueden levantar su mano. Formaremos los grupos de trabajo para esta actividad final. Participamos apenas 5 alunos, ya que a mayoría ya tenga su participação. Vamos então aqui a Richard Calderon. Com que frequência você acorda cedo? Eu sempre acordo cedo. Muito bem, obrigado. Maria Pariona, com que frequência você assiste as notícias pela internet? Às vezes assisto às notícias pela internet. Ok, obrigado. Briana, com que frequência você pratica esportes? De vez em quando pratico esportes. Aham, muito bem, obrigado. Agora, Carmen, com que frequência você viaja? Eu generalmente viajo. Ok, muito bem, geralmente viajo, perfeito. Vamos para Auron Mendoza. Com que frequência você escuta música brasileira? Generalmente escuto música cuidado. brasileira. La palabra no es generalmente. Ah, ok. Siempre escuto música brasileira. Certo, obrigado. Obrigado. Giovanna Hara, com que frequência você janta fora? De vez em quando, janto fora. Muito bem, perfeito. Deixa eu ver por aqui. Roger, com que frequência você compra livros pela internet? Eu, de vez em quando, compro livros pela internet. Isso, muito bem. Agustin, com que frequência você anda a pé? Eu, de vez em quando, ando a pé. Ok, obrigado. Martim, com que frequência você posta fotos? Eu nunca posto fotos. Ok, obrigado. Vamos para a última pergunta. Será agora Keila, com que frequência você estuda português? Eu sempre estudio português. Boa, muito bem. Isso aí, tem que ser, em esse caso, sempre com a palavra sempre, não é? Sempre estudo português. Sempre. Isso, muito bem. Olá. Bueno, creo que não. Ok, então seria isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.